678. La crítica al poder real. Nos visita el ministro de Economía y candidato a diputado por el Frente para la Victoria, Axel Kicillof. La cátedra de Adrián Paenza en TVR. Jornada de bronca dedicada a la protesta por el ajuste. Una clase en las escalinatas llena de carteles fue el modo que eligieron alumnos y profesores para elevar la protesta. Y la única manera de poder estudiar es que sea accesible para todo el mundo. Es accesible para todo el mundo sin condicionamientos si es gratuito. Y para que sea gratuito el Estado tiene que proveer por lo menos las posibilidades para que los docentes y los investigadores podamos vivir con un sueldo digno. ¿Por qué eligen este lema, cerebros en fuga? Porque con las nuevas medidas la ciencia no va a dar para más y la gente se va a empezar a ir. Hemos hecho cosas que no teníamos y eso se nota porque no es que antes había fuga de cerebros, había estampida de cerebros y ahora hay un montón de gente que vuelve. Estuve 14 años en Nueva York y bueno, después de un tiempo decidí volver. Pude volver a una universidad pública. Adrián Paenza, estoy de pie agradeciéndote, Paenza, gracias. Gracias, maestro, gracias, doctor. Gracias, compañero de tareas. Adrián Paenza, grande, grande, grande. No voy a poder hablar. Gracias, qué sé yo, no sé qué decir. Me alegra que al haber logrado vivir lo que habíamos pensado. Tantas veces vi lo de las clases públicas. ¿Ustedes se imaginan lo que significa para toda esa gente que hizo tantos años, que tuvo luchar para poder cobrar, para tener un presupuesto, para tener tizas, para que no hiciera frío en el invierno, para que no nos muriéramos de calor en el verano, porque había ratas, porque había goteras? Y entonces todo esto que veo, yo tendría que decirles, miren, paremos, pero no voy a parar, porque está bien que así sea. Es el reconocimiento a la gente de la Argentina, a los trabajadores. Gracias a vos, Adrián. No tenés que agradecer nada. La operación de la encuestadora Management and Fit en Clarín.com de ayer. Según una encuesta realizada por Management and Fit, Scioli no llega a 40% y sigue la perspectiva de balotage. En el 2011, esta encuestadora decía que Cristina antes de las PASO iba a sacar menos del 40%. 15 de junio de 2011, encuesta presidencial Management and Fit. Cristina Fernández, 33,4%. Me parece que se había instalado un clima que ahora se empieza empezamos a darnos cuenta que bueno, que no es tan así, ¿no? Que me parece que no están las cosas dichas por completo, me parece que todavía está todo abierto. La última para los dos. ¿Contemplan balotaje? Sí, creo que hay una posibilidad. Cristina Fernández de Kirchner arrasó en las primarias. La presidenta superó el 50% de los votos y se encamina a la reelección. Y ahora pasemos al siguiente informe. A una semana de las elecciones, el imprescindible repaso de los pronósticos fallidos. Todos esperaban, o mejor dicho, el establishment, los sectores conservadores, esperaban que la economía esté en una situación de crisis y no lo está. Cómo llegue la economía argentina al año que viene, sobre todo cómo se pase el verano, cómo se llegue a marzo. En marzo, desde mi punto de vista, hoy parece difícil que la economía vaya a recuperar lo suficiente, o sea, vos decís, como para que el oficialismo tenga chance. Esa es mi visión, ¿no? Tu opinión. El modelo no explota, hierve. ¿Qué pasa con la economía? ¿Cómo llega el 2015? Una situación de crisis que va a traspasar al próximo gobierno una bomba. Llegando con una economía muy deteriorada a fin del 2015. Esto no se sostiene hasta fines del 2015. La situación empeora para la gente. Es decir, con lamentablemente consecuencias empeora políticas. para la gente. Que va a tener consecuencias políticas. ¿En qué sentido? Y yo creo que esto puede llegar a complicar la continuidad de la presidenta y buscar alguna clase de arreglo, adelantar elecciones. Yo no descarto nada. Y la verdad que las elecciones no se desarrollan en una crisis económica. Por el contrario, los datos económicos, incluyendo los del sector privado, muestran
signos positivos. Un 10,4% más de productos en supermercados que un año atrás, mientras que en los shoppings los comercios registraron en un promedio una mejora del 21% en sus ventas. La actividad de la construcción creció un 4,2% respecto del mismo mes del año pasado. Mirá lo que pasó el fin de semana, este fin de semana largo que se está cerrando, se movieron 897.000 turistas en los principales destinos turísticos de la Argentina. Son datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, así que le mandamos un saludo al señor Cornide, que seguro nos está viendo. Ahí está Kicillof con un encendedor en las manos. Sí. Y aparentemente la bomba que está armando para el próximo gobierno. Otro movimiento que está vinculado también con lo que estás haciendo vos con tu tarjeta de crédito. Mirá lo que está pasando con el plan Ahora 12 del gobierno. 33.000 millones de pesos ha ya registrado un movimiento desde que empezó el año pasado. Esto nos muestra entonces que el consumo está bien. Crece la producción. En agosto las automotrices fabricaron 40.000 vehículos, 7.1 más que un año atrás. Una situación de crisis que va a traspasar al próximo gobierno una bomba. El modelo no explota, hierve. Hace poquitos días salió el de Orlando Ferreres vinculado con el tema de la industria, con un crecimiento industrial. Son datos positivos, el desempleo en el 6,6%. Vos fíjate, tampoco hubo una disparada de precios, siguió una tasa de desaceleración de los aumentos de precios. Ustedes desembolsaron el Bodén 2015, desembolsaron 5.000 millones de dólares. 5.900, 6.000. 6.000 millones de dólares, pero perdón, estaban sentados ahí los del equipo de Macri, me dijeron, llegamos al Banco Central, si llegamos no va a haber un peso. Hoy Argentina se está quedando sin reservas. Yo te digo algunas opiniones del equipo de Macri del año pasado, que terminábamos el año con 12.000 millones de dólares de reserva. El gran problema que tenemos es que quedan 2 años. Y 2 años con este esquema no aguantan las reservas del Banco Central. Kicillof tiene como un plan B que dice, bueno, si no podemos arreglar, gastemos la divisa y dejemos la divisa reserva prácticamente cero al próximo gobierno. Total, sería un gobierno de la oposición. La Argentina ha perdido, ha vaciado sus arcas, se ha quedado sin reservas. ¿Qué nos espera acá 6 meses? Una economía cada vez con menos dólares. Nos queda hacia adelante un campo minado. El doctor Daniel Artana con nosotros. Daniel, ¿existe algún límite en el tema de la caída de reservas? No, no existe un límite. Para este ritmo claramente no llegan al final del 2015. Si nos quedamos sin reservas, es como consecuencia de que este gobierno se la gastó toda. ¿Sabes por cuánto le pifiaron? La mitad dijeron, teníamos el doble de reserva. No pegan una. Pagó 5.900 millones de dólares, es un montón de guita, y las reservas terminaron alrededor de los 27.000 millones de dólares. Lo que se decía hace un año que Argentina no iba a poder pagar este bono. El Bodén 2015, un bono que si compras dólares a través de ese mecanismo, los garpás 7 mangos. 7,04. Te jugás a que en el 2015 te lo paguen, ¿o no? Te jugás a que en el 2015 te lo paguen, ¿o no? No olvidemos que el año que viene vence el Bodén 15 y el gobierno no tiene modo de pagarlo. El Bodén 2015 quisieron hacer un canje, pero le salió mal, no anduvo, no funcionó. La verdad es que lo pagó sin ningún problema, era uno de los vencimientos más grandes que le quedaban a Argentina. Creo que un tema fundamental del próximo gobierno es restablecer el respeto a las personas. Realmente lo que ha pasado en estos 10 años, en estos 12 años, ha sido muy grave. Pero los ciudadanos los votan igual. Joaquín, los votan igual. La ciudadanía los vota. Bueno, los votan igual porque hay... ¿No hay castigo? No hay castigo porque, bueno, la ciudadanía vive en otro satélite. La ciudadanía vive en otro satélite. Gran parte de esa gente que simpatiza con Cristina Kirchner ha comprado algo con el plan 12 cuotas en los últimos meses. Gran parte de esa gente que simpatiza con Cristina Kirchner ha comprado algo con el plan 12 cuotas en los últimos meses. Creo que un tema fundamental del próximo gobierno es restablecer el respeto a las personas. Aunque el invierno es largo, no seas amargo, sale a buscar. Así será posible tu ideal. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678. Hoy tenemos un horario especial, ya lo estarán viendo, y tenemos también un invitado muy especial que es el ministro de Economía, Axel Kicillof, que es el primer candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria de Capital, de aquí de la ciudad autónoma. Bienvenido, Kicillof. Bueno, bienvenidos ustedes Gracias. a la última semana de campaña.
Ya está. Kicillof, ya está. Esto lo sacamos después, si te parece lo editamos. No, bueno, ahí veíamos el plan bomba, el modelo que hierve, el adelantar las elecciones, todo lo que no ocurrió, todo lo que defraudaste, digamos, a esta gente. Y sobre todo Morales Solá, que además de eso que dijo ahí, lo escribe hace una semana en La Nación, diciendo que él decía ahí, el ciudadano vive en otro satélite. Él escribió que, bueno, el ciudadano no percibe la gran crisis económica que hay, porque claro, tiene laburo, tiene plata, y se va de vacaciones, y ahorra y se compra un auto, y eso va a dificultar mucho más el ajuste. Como la gente no se da cuenta, ¿cómo le explicamos que hay que hacer un ajuste? Sí. ¿Qué opinas de esto? Bueno, el informe es bastante elocuente en mostrar cómo venían trabajando el año pasado y desde el principio de este año, sembrando un clima, una sensación, bueno, intentando que ocurriera probablemente, algo que realmente no ocurrió. Decían que no íbamos a tener reservas, hablaron el año pasado de hiperinflación, de Rodrigazo, de tarifazo, hablaron de desempleo masivo, hablaron de suspensiones en toda la rama de la industria. Sí. Al principio, el año pasado, por presuntos errores del gobierno, después asociado a la crisis internacional. La verdad es que yo veo a gente que debería estar escondida a esta altura, con tantos errores que ha cometido y con tanto, me parece a mí, cinismo, porque la verdad que ahí hay algunos pronosticadores del desastre que son seriales, que vienen haciendo esto hace 12 años, que lo han hecho más intensamente el año pasado y porque estaban jugándose las elecciones que vamos a tener el domingo que viene. Hay no salió en este informe, pero hay algún político que decía muy claramente lo que los economistas estaban tratando de producir. Pues dice, bueno, si al gobierno le va mal en la economía, vamos a ganar las elecciones. Sí. Había claramente una idea de que si la economía no andaba bien, era bueno. Claro. Es una idea esa de cuanto peor, mejor. Claro. Y a mí me parece que han hablado del año pasado y principio de que nos íbamos a la banquina, al pasto, al bombo, bueno, todo lo que podían decir con la reserva. El Boden 15, que es lo más reciente, se pasaron diciendo 6 meses que no lo íbamos a pagar, no lo van a pagar, lo van a especificar, sembrando miedo. Que el mercado además ya no les da bola, eso es lo trágico, que digamos a quien ellos principalmente le hablan, no le da bola. Y porque de hecho el título no bajaba de precio, si te dicen no lo van a pagar, la gente tendría que deshacerse el título. Cuando se paga dice, pagaron, bajaron las reservas, claro. Antes no íbamos a pagar y después se pagó. Y esto lo sabía el mercado desde 10 años atrás, que el día que se pagara el Boden 15 iba a haber una caída de reservas equivalente al pago del Boden 15. Después es una cuenta de menos, ¿no? Básicamente es una cuenta de menos. El día que pagás la luz tenés menos plata en el bolsillo. Que antes de pagar la luz. Pero cuando uno lo compara con lo que ellos decían que iban a ser las reservas a esta altura del partido, y como dicen, van a estar en cero. Y tenemos 27.500 millones de dólares en reservas, después de pagar el vencimiento más grande, no de este gobierno. Pueden contarse 30 años para ver un vencimiento así, porque cuando llegaron vencimientos de esta magnitud, hubo un default, no se pudo pagar, y punto. Así que nos hemos dado, si vos querés, el lujo, los argentinos, de poder pagar todo nuestro vencimiento de deuda, estar bien de reservas, y ¿qué es lo que pasa? Yo siempre digo, hay una especie de ciclo, más o menos por enero, febrero, dicen que la economía a fin de año va a estallar. Cuando va llegando julio, agosto, que no pasó, empieza la segunda parte del ciclo, el año que viene. Claro. O sea, van pateando la pelota para adelante los pronósticos fallidos. Y en parte, quiero decir dos cosas. Uno, con respecto a ese plan bomba, que sería que va a estallar el año que viene. Me parece que tiene que ver con esto de Morales Solá, que el inconsciente les habla, y dice, no, ellos quieren armar ese caldo económico, porque ¿para qué? Ese caldo de crisis económica, y si no ocurre, por lo menos que la gente piense que ocurre. Y ahora dice, se nos dio vuelta la tortilla. La gente no se da cuenta que está en crisis. Antes era como generar un clima de crisis. Claro. Bueno, ya ni el clima de crisis le funciona. Entonces están tratando de convencer que el año que viene va a estallar. Pero siempre es lo mismo. Si podían, con una crisis económica, generarla, producirla, o al menos instalar ese clima,
ver si ganaban algún voto así. Es patético y es penoso, que la gente le vaya mal o se sienta que le va mal, a ver si los votan a ellos. Es el único recurso que parece que tienen. Cuando eso no ocurre, jugar con el tema como para justificar las tropelías y los desastres que ellos piensan hacer, que los pensaban hacer de todas formas, pero recordarán, tal vez con nostalgia, la hiperinflación de Alfonsín y después lo que fue la convertibilidad, la crisis de 2001 y lo que fue la especificación asimétrica. Es decir, que siempre han usado la crisis para imponer un ajuste. Entonces ahora lo que están tratando de hacer es ver si ese ajuste lo pueden justificar con una crisis que la gente no ve. Porque efectivamente, si te decían vas a perder el trabajo, no lo perdiste. Si te decían te van a especificar el bono, no te lo especificaron y te lo pagaron. Si te decían vas a tener una hiperinflación, y los números de la oposición dan mucho mejor que los nuestros en desaceleración de los precios. Porque el año pasado hablaban de 50, 60 de inflación y hoy el que más dice es 20, 25. 30, 40 puntos puede haber bajado la inflación de un año a otro, según las estadísticas truchas de ellos. La verdad es que es penoso. La verdad que los economistas han funcionado aquí como verdaderas correas de transmisión de un intento de nuevo de imponer determinado gobierno, por lo que dicen ellos. Cristina, a mí me pronosticaron que me iba a tener que ir por el desempleo, la caída de la actividad, que yo era un fusible, eso empezaron diciendo, y el gobierno entero de paso. Y le salió muy mal. Y ahora hablan de la bomba del año que viene. Sí. Pobres, me da lástima, porque le fracasó el año pasado, le fracasó de nuevo pateando la pelota para el año que viene. La verdad que si uno piensa en el petróleo, se han instalado muchas bombas en la Argentina, bomba de petróleo para generar actividad. La verdad que la hora 12 también es una bomba que genera actividad. El precios cuidados, una bomba pero una bomba de esas que producen, no de las que explotan. Las que explotan son el ajuste, la apertura, el endeudamiento que han llevado adelante los economistas de Macri, porque no es que hay que dar una vuelta. Y yo desde la economía no necesito, ves al Frankenstein ahí, un poquito radical, un poquito peronista ahora, un poquito tratando de armar un muñeco que la gente quiera votar, pero uno ve a sus economistas, Melconian, al lado de Cavallo en los 80, endeudando al país de la peor de las maneras, que fue estatizar la deuda privada. Después aparece Sturzenegger, ahí con el megacanje y el blindaje, con su firma abajo. Entonces yo creo que esos son los economistas, eso es lo que piensan, se puede discutir, pero si la gente se entera de esto, la verdad es que no creo que quiera volver atrás a ese lugar donde ya estuvo la Argentina. ¿Alguna pregunta? Sí, hacia adelante, ¿no? Vos seguro vas a ser a partir de la semana que viene diputado nacional. Porque, bueno, en el 25 de octubre ahí no hay balotaje para diputado nacional. Ganar en primera vuelta también. Bueno, y justamente eso. También puede haber la consagración del Frente para la Victoria, según lo que muestran las encuestas, es una posibilidad que gane en primera vuelta. Daniel Scioli ya anunció que Batakis va a ser su ministra de Economía. ¿Vos cómo ves eso? ¿Lo ves como una continuidad? ¿En dónde ves diferencias, rupturas con la política que vos encabezás en el actual gobierno de Cristina? Yo primero quiero matizar este tema de continuidad o ruptura o cambio. La verdad que si hay un gobierno, un periodo de gobierno donde más se ha innovado y generado todo el tiempo una agenda positiva de más derechos, de más cosas y de cambios, incluso, qué sé yo, la recuperación de YPF fue una medida que se tomó en 2012, la asignación universal. Es decir, lo que ha habido en la Argentina son muchas transformaciones, no ha habido continuismo. El que quiere, si alguien me dice, ¿qué esperas? Que el próximo gobierno todos los días haga lo mismo que hacía siendo el Frente para la Victoria, lo que se hizo el último año. Eso es imposible, cambian las circunstancias económicas, cambia por supuesto el propio proceso de crecimiento que hemos tenido. Duplicamos la producción industrial, tenemos 3 millones de nuevos jubilados, tenemos ahora, y ya por ley prácticamente, las empresas que son del Estado a través del Fondo de Garantía, con una agencia que va a operar para que esas empresas trabajen también para mejorar la coordinación entre lo público y lo privado. Yo espero que haya nuevas transformaciones. Me parece que lo que no pueden variar son los objetivos.
Me parece que no es tanto una cuestión de instrumento. Lo mismo que me dicen todo el tiempo, ¿qué va a pasar con esta variable? La economía son muchas variables. Y la verdad que lo que uno tiene que plantearse en economía son objetivos. Y esos objetivos te los tiene que plantear la política. Mientras la política sea continuar con este proyecto, que es un proyecto de transformación del país, o sea, más vale que haya cambios en términos de transformación. Yo lo que sí veo claramente, mirando sobre todo a quien encabeza hoy la lista del Frente para la Victoria, que es Daniel Scioli, lo que plantea es esto de construir sobre lo construido, pero cuando uno ve cada área de la que habla, dice más científicos. Recién veíamos a Paenza, una página emocionante, además para mí, porque yo estaba también ahí, yo era investigador universitario, de los que ganábamos 70 pesos, 150 pesos por mes, y hoy los sueldos docentes, de investigadores, para que tengan, y no discutir nada más, 1.300 científicos vienen a cobrar esos sueldos. Será porque se puede vivir con esos sueldos y se puede vivir hoy siendo universitario. Bueno, pero todo eso me parece que marca un proyecto de inclusión social. También ha habido compromisos muy fuertes de mantener los planes de inclusión jubilatoria, la asignación universal por hijo y seguir avanzando en derechos. Dijo también medidas fiscales para los jubilados. Es decir, lo que están mostrando es simplemente, yo lo llamaría profundizar el modelo económico. La verdad que no he visto indicios de otra cosa, simplemente algunas formas de hablar de algunos economistas cercanos a Scioli, con las que yo no comulgo, con la forma de expresarse. Pero también me pregunto si viniendo de la consultoría y que de repente te caigan, y a mí me pasó, no estoy justificando a nadie, pensarán lo que pensarán, pero a mí me parece que ponerla a Silvina Batakis, que es quien lo ha acompañado ahí al lado en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es un gesto de que es alguien que ha gestionado en el marco de estos últimos años y que yo personalmente tengo un trato periódico porque es la ministra de 40% de la economía argentina, que está en la provincia de Buenos Aires. O sea que claramente son parte orgánica de este proyecto. Y después hay formas de expresarse que a mí no me han gustado, pero quiero decir también mi experiencia personal. Cuando a mí me nombran ministro, incluso antes, me acuerdo una vez que vine a este programa, cuando la presidenta me había designado para ser director por Techín, ¿se acuerdan? Sí. Y yo me empecé a explayar, venía de otro terreno, y dije 2 o 3 frases que se podían tergiversar, tomar, y bueno, y eran tapa de los diarios al otro día. Yo no había tenido experiencia en tener todos los reflectores encima, tener que opinar, y seguía opinando no como académico, como profesor, pero tal vez con más libertad que la que uno puede expresarse cuando tiene un cargo de tanta visibilidad y responsabilidad como para hablar de los fondos buitres. Toda cosa que uno diga de los fondos buitres, la verdad, lo digo con todo respeto, pero hay que ser preciso. Y si no sabes, conviene que no hables. Y si no conoces las 200.000 fojas que nos hemos leído, todo lo que estamos ahí de cada expediente de Griesa, y se pueden decir un montón de cosas. Sí conocemos una posición, lo ha reiterado Scioli ahora, lo cual a mí me deja conforme en la forma de decirlo. No es la prioridad. ¿Por qué dice Scioli no es la prioridad? Porque la verdad es que yo vi, y con un poco de temor, que al próximo gobierno le traten de hacer la misma trampa, lo metan en el mismo recipiente que intentaron meter a este gobierno en junio del año pasado, cuando fue la sentencia de Griesa convalidada por la Corte. ¿Se acuerdan? Sí. O vos no pagás hoy, o default, o explota todo. Sí. Entonces yo me fui a Nueva York, discutí con los buitres, salí de una conferencia de prensa donde el gobierno anunciaba que no íbamos a pagar cualquier cosa y que no se iban a suceder las calamidades. Creo que Cristina dijo, bueno, pero ¿qué va a pasar después del 30? Y después del 30 va a ser primero, dijo. Y va a seguir el mundo. Y acá nos tienen, pese a todos los pronósticos, con todas las estadísticas privadas. Mirá, la última de crecimiento industrial de la OIA fue 4,6%, creo, de crecimiento de la industria. Y los números oficiales y también privados están dando un crecimiento positivo. Hasta el fondo está diciendo que Argentina es prácticamente el único país de la región que va a crecer este año. Menos que lo que nosotros estamos viendo y que los privados en Argentina ven. Y le pregunté yo a la gente del fondo, ¿por qué dieron esto? No, porque tomamos los números del primer trimestre. Pero le dije, pero claro, venimos en una trayectoria donde la economía empieza a crecer. Y eso se ve en la calle, porque yo estoy recorriendo hoy todos los días, en mis ratos libres del ministerio salgo, los fines de semana por todos lados,
he andado por toda la ciudad de Buenos Aires, que es donde soy candidato, y vos te das cuenta si hay una crisis económica. Sí, mirá, Morales Solá, la gente se da cuenta, no es tan tonta, no podés subestimar así a la gente, y me parece que la operación mediática que querían hacer, que se nota en las encuestas, y esto el otro día vi una encuesta de Nuevo Económica que decía esto, 1000 casos. De esos 1000 casos le preguntaban, pregunta 1, ¿cómo te va vos en tu economía personal y cómo te va a ir el año que viene? 60%, 600 de los 1000, decían me va bien y me va a ir mejor. Cuando le preguntaban a esos mismos 1000, ¿cómo le va al país? 60% decía mal. Lo cual algebraicamente no necesitas ser paenza para darte cuenta que los números no cierran. Porque ¿cómo se compone ese país que le va mal si cuando le preguntas a la gente le va bien? Se compone de eso, de el clima, la temperatura y la sensación térmica. Claro. Se compone de que si todos los días la tapa del diario y TN y sus repetidoras y su cadena nacional privada del desánimo y de la operación política dice va mal tal cosa, va mal tal otra, se cae y bueno, la gente tiene la sensación, porque ¿cómo se va a enterar cómo le va a la Argentina? Y también permitime, Ángel, no solo de eso, creo que también es una batalla que hay que seguir dando, esa sensación de que si a vos te va bien es absolutamente por mérito propio y si te va mal es culpa de un determinado gobierno. Eso también es como todavía es un cambio como que tiene que ver más que con lo económico, con una cosa cultural que todavía es muy difícil en la Argentina, que se entienda que uno puede crecer y tener mucho talento y salir adelante, sí. Pero si vos no tenés un país que te apoya, te acompaña y un Estado que te pone la espalda para que vos seas fuerte, eso no es posible. A mí no me cabe duda, mirá, a mí me gusta decirlo así, en 2001 el 25% de desempleados también se levantaba a las 6 de la mañana claro. A buscar laburo. Lo que pasa es que ahora encuentra, no todos porque hay un 6,6% de desempleo, pero 6,6% de desempleo, y esto también es interesante. Nosotros tuvimos una crisis en 2001, la más grande de la historia argentina, con el default más grande de la historia del mundo, que nos ocurrió a nosotros, por hacerle caso al fondo, por tener economistas como los que hoy acompañan a Macri, siendo mucho más que lo que soy yo, porque yo soy simplemente una parte de un proyecto que usa la economía para alcanzar determinados objetivos, como el crecimiento, la inclusión social. Yo pongo instrumentos a lo que la presidenta, que es la que fue votada por la gente, pone como metas y como objetivos económicos. Ahora, 2001, la verdad que de esa crisis se salió bastante rápido. ¿Pero por qué se salió bastante rápido? Porque la deuda se negoció bien, porque no caímos en la garra del fondo, de los acreedores de nuevo, porque no tratamos de curar la crisis con el ajuste económico. Yo vengo, la verdad, horrorizado de allá de Lima, de la reunión del Fondo Monetario, porque está los organismos multilaterales de crédito exigiéndole a países que tienen desempleo arriba del 20%, son países europeos que hasta hace poco, digamos, eran un paraíso, que la gente, hoy estábamos recorriendo una feria ahí en la agronomía, y viene una señora y me dice, mi hijo vive en España porque se fue en el 2001. Y le digo, ¿cómo está ahí? La crisis allá es terrible. Y se fue a España no porque se venía una crisis en 2010-2011. Ahora, ¿qué recetas les están dando? Las mismas que nos pusieron a nosotros 30 años para seguir cayendo a un abismo que no se terminaba, que no tenía fondo. De esa crisis de 2001, y tal vez la gente no se da del todo cuenta, salimos rápido porque se aplicaron políticas económicas que eran lo contrario de eso de andar ajustando. Se salió con más Estado, se salió con un Estado que jubiló a los que estaban en edad de jubilarse, pero no habían hecho aporte. Y eso que vos decís es también parte de esa ideología, de esa ideología neoliberal, que cuando alguien está desempleado, le echa la culpa a él. Por eso también cuando está empleado, siente que fue él. Porque todo el individualismo ese hace pensar que en la Argentina, que a uno le puede ir bien, aunque a todos los demás le vaya mal. Y yo creo que hasta los empresarios se dan cuenta de que a él no le puede ir bien si no tiene un jubilado para venderle, si no tiene alguien que cobra la asignación. Es decir, eso de crear mercado interno es algo que es la inclusión para todos, no solo para el que recibe una asignación, no solo para el que recibe una jubilación, que es su derecho porque ha trabajado, no es que no ha trabajado. Pero cuando recibe la jubilación, la asignación, compra algo, y ese algo lo produjo una empresa que antes no podía vender. Y esa empresa además contrata a alguien que recibe un sueldo, entonces también compra.
esa rueda que parece obvia es la que va a contrapelo de lo que se hizo años y años en la Argentina, con esa idea de que el mercado todo lo puede. No es así, no es que no queremos mercado, pero un mercado que no está regulado, un mercado en estos países no está regulado en el sentido que no cumple la ley, que puede poner cualquier precio, que puede poner cualquier tasa de interés, que puede ocultar qué es lo que está vendiendo, poniendo mal en la etiqueta, que puede crear productos paralelos, una cadena comercial que explota a la gente a través de falsas ofertas. Bueno, en todo eso hay que poner reglas de juego. Reglas de juego tiene que haber siempre.